Lucas capítulo 18, versículo 9. Me gustaría que todos tuvieseis en algún momento los que tienen la Biblia y lo dejaras ahí porque luego vamos a continuar con la lectura. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, solamente ese versículo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a dejar ese versículo como preámbulo y vamos a orar. Le quiero pedir por favor a nuestro hermano Salvador, si es tan amable de dirigirnos en oración para comenzar. Salomón, no sé si él sabe buscar. Señor Dios y Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, aunque sea por este medio. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas, Señor, el mensaje de esta mañana, que te glorifique, Señor, también aparte de este culto, Señor, que te glorifique en cada culto que se celebre en este día. Bendice a los hermanos que están reunidos, que están puestos, que están escuchando tu palabra, Señor, y a los que no pueden conectarse, Señor, para que tú lo glorifiques, te lo bendigas, Señor, y des a cada uno conforme a sus necesidades, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, oh Dios. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. No sé si alguno recuerda la pregunta que hizo nuestro hermano Edwin el jueves. Si no, la van recordando. Y comenzamos. Realmente desde que soy creyente, mi mente siempre deambula en el mismo pensamiento. Hablando de la dificultad de la salvación propia. Siempre he pensado que uno o que yo mismo no soy digno de una salvación. Es decir, nunca he podido saber Dios cómo ha hecho todo el trabajo y ha permitido que seamos salvos. Simplemente lo que he manejado es tener fe. Por eso la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Perdónenme, en un momento yo subo esto aquí que lo he bajado demasiado. Soy muy pequeño. Bueno. Por eso la gracia de Jesucristo siempre ha dado paz a mi vida y ese pensamiento, aunque me rodea siempre, pues siempre se me calma porque sigo viendo la grandeza de Dios en esa salvación. Y aún con mis errores y con mis fracasos, yo sé que Dios tiene amor por mí y me ha salvado. La verdad que es incomparable y es impensable también. Es decir, dentro de nuestra mente no cabe. Alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Bueno, ya está. Realmente cuando vamos a los pies del Señor sentimos una tranquilidad que Él mismo nos da por medio de su Espíritu. Y esa es la única esperanza que yo siempre tengo. En lo que leo, en la palabra que está escrita, mi fe siempre va a venir por eso. He visto algunos milagros, sin embargo, siempre he puesto los ojos en Jesús. Entonces, hermano, hoy, o hermana, yo te pido hoy que corras una vez más a los pies del Señor. Si no conoces a Cristo, si eres nuevo, si por algún motivo no has tenido información, creo que hoy es el momento para que, con esto que voy a contar hoy, intentaré que tu mente sea persuadida de todo esto, de la fe,
salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios tenga misericordia de ti como la ha tenido de mí. Como un pecador cometedor de errores. Hay salvación, hay esperanza. Les voy a contar, para empezar, que hace mucho tiempo, entre tantas personas que uno puede dar la palabra, por gracia y misericordia de Dios, pude compartir el Evangelio y con mi esposa y otros hermanos conocí a una chica de la calle, drogadicta, enferma, pues tenía sus problemas, tenía problemas de coger las cosas que no eran de ella, vivía en la calle, repito, algún tema de prostitución tendría, pero nosotros intentamos poco a poco irle dando el Evangelio. Cuando la veíamos, cuando iba de pronto al sitio donde nos congregábamos, ella asentía, seguía en su tema, pero era evidente que de una u otra forma le atraía, y el Señor iba teniendo misericordia con ella, y por la gracia de Dios, pues alguna que otra palabra salía de su boca cuando de pronto tendríamos una conversación. Seguramente algún hermano o alguien ni se le acercaría, dado su aspecto. No creo. Y tal vez podría decir que mucha gente no se le acercaba. Pero poco a poco Dios fue dando gracia en ella y en nosotros. Y el Evangelio se le contó completo, sin mucha historia, con tranquilidad. Y tal vez con algún familiar suyo también llegamos a reunirnos. Y lo increíble es que ella, aún viviendo en la calle, con su problema de drogadicción, de robo, de alcohol, ella veía a alguien que necesitaba comida, iba y le compraba y se lo daba. No sé qué la motivaba, ella decía que había que ayudar siempre, aún desde su condición de dificultad espiritual, entre comillas, porque no sabemos, nadie sabe quién y cómo es alguna persona en el interior. Seguimos así, alguna que otra vez comimos con ella y ella con nosotros, a veces me la encontraba yo en la calle. Y recuerdo que hablamos siempre lo mismo hasta el último día que fui a visitarla, que la encontré fría, helada, en la morgue para poder identificar su cadáver. Entonces, mi pregunta va de la mano con la reflexión del jueves de nuestro hermano Edwin. Pensar, si hoy nos acostamos a dormir y luego ya no despertamos, ¿cuál sería el desenlace? Solamente, como dijo nuestro hermano Edwin el jueves, solamente para que cada uno lo conteste en su interior. Y el mismo tema de nuestro hermano Daniel, pues bueno, hablando del sueño, de despertar, lo que voy a intentar es que hoy, si hemos echado una siesta espiritual, como dijo nuestro hermano Daniel, pues bueno, lo vamos despertando un poco, ¿no? No pasa nada, para eso estamos aquí, como dice la palabra de Dios, que cuando nos ama, pues nos da una vuelta de tuerca en la oreja. Y bueno, a mí ya me la tiene un poquito volteada porque me da muchas. Entonces, con esta chica, a la vez conocí también a una persona que trabajaba en el sector salud, también creyente, y siempre he tenido esa imagen, los dos sentados en un banco. La chica sentada ahí con su aspecto evidente de pecado, de dificultad, de error, y el hombre que conocía yo que trabajaba en el sector salud también bien arreglado, pero sí he sabido que sus cosas no se evidenciaban exteriormente. Pero como algunos conocíamos,
su pecado iba por dentro y no era evidenciado. A veces uno juzga de pronto, como dice el dicho, no se puede juzgar el libro por su tapa. Y habría preguntas que podríamos hacernos. ¿Serían salvos los dos? Aún la chica ya partiendo de este mundo. ¿Estaría la chica con el Señor? ¿Tendrían la misma certeza de salvación? Ella con su evidente dificultad, confesado por ella misma, porque ella misma nos lo decía. Yo no veo salvación para mí, es muy difícil para Dios, me decía ella. No veo Dios cómo me va a salvar, yo como soy de mala. Me costaba. Ella misma decía que era mala. Sin embargo, el otro, con sus actos, evidenciaba que hacía todo bien. Arreglado, los domingos iba al culto, su casa la tenía provista de cosas, hablaba bien, pero sí conocíamos que tenía en su interior dificultades no expuestas físicamente. Hay cosas pequeñas y grandes para cada uno de nosotros que pueden ser importantes o no para cada uno de nosotros. Una vez escuché a un hombre que decía que el mayor problema o la mayor dificultad de cada uno de nosotros es el propio. Es decir, cada uno ve su situación de dificultad, la propia es la más grande. A propósito de personas así, esta semana también conocí a Juana. Juana también tenía algunas características de vestimenta, de estar en la calle. Según lo que vi, parecía de etnia gitana. Y yo estaba comprando algo con mi hija, con mis dos hijas, y se acercó a decirme que le diera algo. Yo evidentemente, pues dinero a veces no doy, porque le veo que puede ser para otras cosas. Sin embargo, me dijo que aunque sea un pan, pues yo le di un pan. Me dijo que un café, bueno, yo le di un café. Me dijo que necesitaba para 2 personas. Yo le di, pues, para 2 personas, 2 panes y 2 cafés. Pero me contó la situación de por qué la otra persona no venía. Porque estaba cuidando las 5 mantas que tenía a la vuelta porque dormían en la calle. Para ella en ese momento era muy importante un pan y un café. Era muy importante desayunar. Tal vez para mí en ese momento no. Para mí en ese momento era importante alguna otra cosa que estuviese pensando. Hermanos, hoy les digo, por muy pequeña que sea tu situación, tu necesidad, siempre ve a Dios. Lo que sea. Si necesitas un pan, ve al Señor. Si necesitas dar un paso y no puedes, ve al Señor. Parece ser que dar un paso es fácil, pero yo el año pasado, si algunos se recuerdan, yo tenía que andar en 2 muletas porque no me podía sostener en pie. Y mi intención era simplemente dar un paso o 2 sin que me doliera. Dios siempre nos dará el alimento que necesitamos. Dios nos dará agua y no nos va a dejar volver a tener sed. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Él nos suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta pequeña introducción la he hecho para que cuando vamos leyendo el pasaje que sigue, vamos meditando en la chica, en el médico, en Juana y en nosotros mismos. Continuamos en Lucas 18, después del versículo 9. Lucas 18, del 10 al 14, y es una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos ha contado y la hemos escuchado muchas veces. Lo voy a leer para vosotros. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo
puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De nuestra boca, de nuestro Señor Jesucristo, salió el versículo que dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Doy gracias a Dios por este fragmento, por esta palabra, y pido a Él que nos dé sabiduría, y a mí, Señor, para que todos nosotros podamos salir edificados. Bien, hermanos, reconozco la obra de Dios en las personas, como la he reconocido en lo que hace en mí. Nada más hace poco le estaba diciendo a mi esposa y a mis hijos que veo la obra que Dios ha hecho, por ejemplo, en el hermano Edwin, porque he visto su trayectoria. Y estoy agradecido con Dios por él, y estoy muy contento de ver la evolución que ha tenido él. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no se trata de mucho tiempo ni de poco tiempo, sino que Dios a su tiempo, al que Él quiere, hace las cosas. En ese aspecto, le doy gracias a Dios por su vida. Edwin, estoy muy agradecido a Dios por tu vida. Sigamos. Yo he buscado en la Academia de la Lengua Española qué es un fariseo. Coloquialmente, pues bueno, ellos ya admiten definiciones. Una de las definiciones es hipócrita, que finge una moral, que tiene unos sentimientos o unas creencias religiosas que realmente no son verdad. Pero la definición más acertada bíblicamente es persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que realmente por seguir el espíritu mismo de la ley. Y esta definición está en la Real Academia de la Lengua Española. También busqué la definición de publicano: arrendador de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado, en la antigua Roma. En el mismo diccionario dice: para los judíos antiguos, los publicanos eran despreciables. Entonces ya va tomando forma todas las historias que les he contado, y realmente lo que quiero que haga el Señor hoy en nosotros, y nos pueda dar una tuerca de oreja y nos despierte aún más. Si ya estamos despiertos, aún más. Que nos ponga 300 voltios y pongamos nuestra vida a 500%. Fariseo viene de la palabra del griego farisaios y es de origen hebreo realmente. Realmente significa un separatista, exclusivamente religioso. Es un judío sectario, es decir, que divide. Por actuar en fin de sus propios intereses, lo que hace es dividir. Una definición, una sección de hebreo derivada de una raíz primaria, dice que lo que hace es separar. Y me llamó la atención porque en una misma definición del hebreo dice que por implicación es herir, claramente dar dolor, declarar y esparcir.
Y el publicano, del griego telones, dice recolector de impuestos simplemente, cobrador de la renta pública, publicano y gentil. La justificación ilustrada en esta parábola de una manera perfecta, directamente de nuestro Señor Jesucristo, que con sabiduría y deleitándonos a todos, con entendimiento y facilidad, que lo puede entender Kim, que las veo aquí, lo puede entender Mo, es lo que llamamos la doctrina de la justificación por fe. Es decir, un instante precioso de perdón y salvación solo por fe. La parábola nos presenta dos personas, comunes y corrientes, normales, de la época, cada una influyente en un medio y detestable en otro. Porque no todos detestaban al publicano. Evidentemente, al que se le recolectaba el impuesto estaba contento, y al séquito democrático que había en ese momento, político o dictatorial, según era la época de lo que era Roma. Cada uno era conocedor o no de la salvación. Recordemos que subían al templo, es decir, simplemente ejercían el judaísmo, lo más seguro. La gracia tal vez no la conocían, o de oídas, seguramente, por todo el revuelo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Pero notemos que la parábola, a pesar que uno estaba orando, el fariseo, la parábola dice que oraba consigo mismo. El fariseo oraba consigo mismo. ¿Nos ha pasado esto alguna vez? Que oramos con nosotros mismos diciendo, uy, Señor, gracias porque yo no me he emborrachado así. Uy, Señor, gracias porque yo no metí la pata así. Pues es una oración farisaica. Es una oración que todos hemos hecho, yo mismo me incluyo, y en un momento dado hemos sido egoístas y nos hemos comportado así como se comportó el fariseo en un momento dado. Aludiendo el fariseo a lo que no era importante, porque Dios ya nos conoce. A veces nos centramos en nosotros mismos y se nos olvida que la oración, la alabanza es para el Señor. En todo momento, en todo lugar, en cualquier acción, en el trabajo, en donde sea. Lo que hacía el fariseo, además, era señalar el pecado de los demás. Tal vez riéndose. Era riéndose por su evidente justicia, la suya propia, hacia el publicano. Sin embargo, a los pecados que él expresa hoy en día, y tomando la palabra de Dios, le podríamos añadir otros más que están en la misma palabra, que eran los que Pablo aludía a las iglesias. En Efesios 5, del 1 al 7, dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero esto está bien. Pero podríamos añadirle a lo que decía el fariseo, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces se imaginan, no nos imaginemos, o nosotros mismos, nosotros repitiendo todo esto o leyéndolo a veces en nuestras casas diciendo, uy, Señor, yo no soy así, gracias. Señor, yo no soy así, gracias. Señor, yo no soy así, gracias.
Sin embargo, además podríamos presumir de nuestras grandes cosas. Podría yo presumir de mis grandes cosas. Bueno, la semana pasada le di palabra a tal, hice obra de evangelista. La semana antepasada, ¿me entendéis? ¿Qué hacía? Decía que él realizaba a perfección, decía que ayunaba más de lo que se debía y diezmaba. ¿Oh sí? Imagínense en el fariseo, yo no soy como este, además ayuno más de lo que dice la ley. La ley dice una vez, pues yo dos. La ley dice diezmar, pues yo doy un poco más. La ley. Seguro que se sentía en su propia justicia, pero su corta visión del mundo y de las cosas de Dios, pensando que solo lo que veía él era lo cierto, sin pensar tal vez que en un corazón abatido, en un corazón corrupto, como el del publicano, como él era el de nosotros, podría yacer un corazón como nuestro personaje estrella. ¿Cierto que sí? Como nuestro hermano David. Yo siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, que los ejemplos en la Biblia no son solo para admirarlos y decir, oye, qué malo era este hombre, cómo se arrepintió, o cómo era de fuerte Sansón, que hablamos hoy también de él. Pecó y aún así salvó a todos. Y a veces se nos olvida que todos son y fueron sombra de la realidad que hoy vivimos. Por eso yo he llamado a esto, despierta de tu sueño y vive la realidad. Aterricemos. Nos vamos a encontrar en esta vida con personas así, tal vez peor. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a ministrar y luego a mirar como a Zaqueo, al centurión, a María Magdalena, al desendemoniado gadareno, porque es más importante la persona que hay después a tener aquí en la mente al endemoniado, no, al desendemoniado gadareno es lo que se nos debe quedar, al ladrón de la cruz, a Pablo mismo. O simplemente le miraremos y voltearemos nuestra cara porque nos vemos pecadores. Uy, no, a este no me acerco porque... Recordemos que Jesús vino a los enfermos, no a los sanos, a los pecadores y no a los justos. Y ya convertidos, ya creyendo en nuestro Señor Jesucristo, cuando un hermano cae, le vamos a tratar toda su vida según nuestro criterio o estatus por ese error. No. Recordemos todo el mal que hizo David, todo el mal que hizo Zaqueo. Tenían tela. Pedro, Saulo. Y a estos admiramos bíblicamente. De nuevo, y nuestro hermano que está en conflicto, a veces por algo le juzgamos. Entonces no cabe en la cabeza. Y vamos a despertar de estar con los sueños, muy bueno estudiar la Biblia, pero vamos a despertar a la realidad. Porque nuestro hermano que tenemos al lado, haz de cuenta que es David. Viene nuestro hermano, uy hermano, me enamoré de la mujer de mi vecino y le he metido 40 puñaladas en defensa propia a él para yo poder estar con ella. Lo vas a amar, lo vas a amar. Si hizo lo mismo que David, lo mandó a la muerte. Aún así, os invito a que sigamos con el otro texto, después de Efesios 5, el 8. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios, la de Cristo.
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Lo que decía Caleb en el video de los niños. Dios nos ama y nos llama la atención. Yo creo que a mí me ha llamado la atención 40.000 veces. Es decir, me siento un hijo amado. Porque el fruto, perdón, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, ahora llegamos, que lo dice la Biblia literalmente, despierta, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si ya estamos despiertos, hermanos, despertemos más. Si lo estamos haciendo bien, hagámoslo mejor. Si hemos tenido compasión con nuestros hermanos, tengamos más. Si tenemos compasión con las personas que no tienen la palabra de Dios, tengámosla más. Si alguno de ustedes se ha equivocado, como me he equivocado yo, corramos al Señor Jesucristo. No duele en el momento. No muerde, Jesús no muerde. Nos ama. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno en cada tiempo, en cada cultura, en cada corazón, alaba al Señor. Los signos y los cánticos de las próximas 5 décadas van a ser diferentes a los signos y los cánticos de las 5 décadas pasadas. Tenemos que ir entendiéndolo, asimilándolo. No serán los mismos, tendrán definiciones diversas. No es lo mismo el que alaba en Cuba que el que alaba en la República Dominicana. Se alaba diferente al Señor. No es lo mismo alabar en España que alabar en Colombia. No es lo mismo cuando alaban los alemanes. Diferente. Como dice el pastor, debemos hacer todas las cosas en orden y decentemente. Tenemos que tener una mente abierta para nuestros hermanos, cerrada para la palabra de Dios, tercos, pero abierto para los hermanos, porque cada uno tiene su propia definición y comunicación con Cristo. Pero si se hace todo en orden y decentemente, podemos continuar adelante. Asimismo, nosotros tenemos que despertar de nuestro letargo religioso, abrir nuestro corazón a la verdad, al glorioso evangelio, a la palabra que salva, porque realmente lo que salva es la palabra de Dios. Podremos hacer de todo, pero lo que nos salva es la palabra de Dios cuando la escuchamos. Por eso viene, dice el versículo, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Aunque sea 15 minutos, 1 hora o 2, ¿no? El hermano Elber se extiende. Ojalá pudiéramos extendernos, no yo solo, sino que tuviéramos una exposición de cada hermano. Si quieres más, trabaja más, ora más, busca más. Si ves que las cosas no salen de una forma, cambia. Dios nos ha dado una mente, nos ha dado un corazón, nos ha dado hermanos, nos ha dado un medio, nos ha dado tecnología. No podemos acomodarnos como el fariseo a lo bien que estamos haciendo las cosas. Nada gira en torno a nosotros. Todo debe girar en torno a la reunión, a la palabra de Dios. En mi caso, yo intento que todo gire en torno a la reunión del domingo, a la palabra de Dios, a que el jueves nos van a dar la palabra, al mensaje del martes. Intento por todos los medios, intentemos que todo gire en torno a esa preciosa iglesia local
que Dios nos ha dejado. Nos alimentamos ahí primero y luego podemos buscar más cosas. Tenemos muy buenos maestros y maestras en esta iglesia. Yo alabo cada vez que enseñan. Las de los niños, nuestros hermanos que dan la palabra, es impresionante. Tenemos un abanico amplio de enseñanza. El publicano, según lo leemos, ya no podía más. Su corazón estaba a punto de estallar. Su pecado le estaba asfixiando. Su culpabilidad era tal vergüenza que le daba mirar a Dios. Ya no podía, qué vergüenza mirar a Dios. Es decir, dejarse ver sin delantal de hojas. ¿Se acuerdan de Adán? No quería dejar ver sus secretos ocultos. ¿No? ¿Qué dirán los hermanos de la iglesia si se enteran de que me equivoqué en esto? Imagina tú al fariseo si pudiera haberle dicho algo. ¿Te imaginas el fariseo? O imagina dos fariseos hablando del publicano, como el día de hoy. Yo hice aquí un pequeño guión. El publicano fue al bar a desayunar y no pagó. Desde la calle se le escucha cuando le grita a su mujer. Y contesta el otro, si la noche anterior, que estaba el partido romanos contra filipenses en la Copa Pilato, lo vieron borracho. No terminó de entregar su trabajo como recaudador. Hasta su jefe le quedó mal. No. Con este hermano no hay que estar. A día de hoy podría ser así. Yo también lo digo, me he equivocado en eso. Yo mismo lo he hecho. Pero ahí está el Dios para que nos dé la tuerca de oveja. Esto no debe ser así. Ve con tu hermosa familia, con tu vida, y ayúdale a salir adelante. Que Dios te ha dado cosas preciosas, hermano. Y si no te las ha dado, pídelas. Que Él te las da. Dios nos ha dado gente preciosa a nuestro lado. Cuando vengo aquí a la iglesia con mi hija o con mi hijo, normalmente pues vemos, gracias a Dios, que los mismos podemos estar. Doy gracias por ellos. Yo estoy callado, pero siempre estoy dando gracias a Dios por esas familias. Tenemos familias preciosas. Aunque en algún caso falte el padre porque haya fallecido por algún momento, tenemos familias preciosas. Hasta Robert, que está en su casita, yo la tengo aquí debajo, es una mujer preciosa del Señor y ella misma es su familia en este momento. Cuando la visita, su nuera, su nieto, es una familia preciosa. Sí, miremos nuestras familias preciosas y vamos a ver cómo podemos ayudar a las demás personas, a las demás familias. Por eso no podemos ser ligeros en nuestro juicio y estar dormidos ahí en lo que hacemos bien, no. Y menos ligeros a la hora de pensar. Por nuestra justicia. No podemos seguir. Para terminar, les invito a que vamos a 1 Corintios 1, del 25 al 31. Y vamos a ver por qué es bueno que con nuestros errores y nuestros pecados vamos al Señor. No importa cómo estamos. Si ya estamos, ya estamos. 1 Corintios 1, 25, 31 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, mírala, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, todos nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, vamos a estar orgullosos de que Dios ha realizado una obra, ha cogido estos pecadores incircuncisos, decadentes, erróneos, y ha hecho una obra, que dice la palabra de Dios, que va a terminarla, porque Dios lo que comienza, lo termina. ¿Cuánto dura el proceso? A algunos les dura 3 meses y continúan una vida plena, a algunos les dura 10 años, a algunos les dura 1 año repetido, 1 año, son muy buenos creyentes, no se acentúan, vuelven y comienzan otro año, y a otros les podrá durar domingo a domingo. ¿Cómo quieres tú que el Señor avance contigo? ¿Le has aceptado? Tú define el camino con Él. Hermano, hermana, amigo, amiga, hoy es un buen día para que corras al Señor como tengas tu corazón, tu vida, lo que tengas. Si ves que todo está hecho añicos, que tu vida está vuelta a nada, que eres creyente hace 3 años y todo va mal, o que no eres creyente y todo va mal, corre al Señor si ves la situación difícil, o si la ves fácil, corre. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él asentará las piedras que se puedan atravesar. Te hará ver cosas que hoy no ves y Dios te hará disfrutar de cosas de las que hoy no disfrutas. Es decir, cosas que hoy de pronto dices, no, yo no disfruto de eso, luego las vas a disfrutar. Pero de todo corazón y con el mayor respeto del mundo a mis hermanos, porque yo mismo me equivoco, peco, te ruego que vayas al Señor, corriendo, rápido, todos los días. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Él ha prometido que todas nuestras culpas las tomará y las olvidará en el fondo del mar. Escrito está. Concluyó Jesús diciendo en el último versículo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, vamos a hacer y a realizar más cosas en el Espíritu del Señor, y les doy gracias por haberme escuchado hoy, y les doy gracias a todos los que han podido ayudar en todo momento a que la iglesia local se mantenga. Les animo a que puedan esparcir la palabra del Evangelio en todo momento, en todo lugar, y que Dios continúe fortaleciendo todos nuestros hogares. Benditos sean. Muchas gracias. Vamos a tener un tiempo de oración. Voy a pedir a nuestro hermano Elmo que por favor ore por este tiempo que hemos recibido la palabra. Sí, se te escucha.
Damos gracias a Dios por su palabra y porque